Bueno, en este video les voy a hablar de lo que es la estructuración de proyectos. En la metodología de general ajustada, la preparación del proyecto viene siendo toda la parte de los estudios. Entonces ya les voy a mostrar cómo lo que vamos a realizar de manera general en esta fase, bueno, en este módulo del proyecto. Entonces tenemos ¿qué es la preparación? O sea, ya vimos la formulación, que es igual a la identificación, ¿sí? A la identificación del problema, de la gente, de los participantes y pues de manera general, pues como cuáles son esas alternativas de solución conforme a esa información secundaria. Cuando ya hemos definido como qué alternativas vamos a estudiar o qué alternativa vamos a decidir, en el caso de un proyecto pequeño que tenga una solución que con expertos podamos decir cuál es, podamos de una decir solo una, seleccionar una, nos vamos a la etapa de preparación. En esta vamos a hacer una identificación de tipo primario, ¿sí? Entonces, nos vamos a preguntar qué estudios se deben realizar para poder evaluar la viabilidad de cada alternativa de solución identificada. Vamos a abordar las alternativas de solución. Si tenemos 20 alternativas de solución, pues tampoco va a ser muy viable o factible que hagamos estudios y diseños para todos. Nos vamos a reunir con los expertos, con la comunidad, con los involucrados y vamos a hacer de esa lluvia de ideas, vamos a seleccionar las principales. 1, 2, máximo pues 3. Vamos a analizar diferentes estudios, diferentes variables y se procede a hacer diferentes análisis. ¿Qué estudios vamos a realizar para evaluar la viabilidad de cada alternativa de solución identificada? Vamos a iniciar con el análisis de necesidades. En los proyectos de inversión normal, nosotros hacemos un estudio de mercado, donde básicamente miramos la oferta y la demanda, ¿sí? Oferta, ¿qué estamos? Bueno, necesitamos, vamos a seguir con los ejemplos del primero, unos ejemplos, qué pena que de pronto no son muy claros. Tenemos déficit de infraestructura educativa. ¿Cuál es la demanda? Todos esos estudiantes o esos jóvenes y esos niños que están necesitando de esa infraestructura para poder verse beneficiado pues con las clases. Infraestructura y dotación de sillas, tableros, computadores. ¿Cuál es la oferta? Lo que se está brindando para dar capacidad a esos estudiantes. Entonces, ¿cuántas escuelas y colegios tenemos? ¿Para cuántos estudiantes tenemos capacidad? Desde el sector público, desde el sector privado. Es muy importante determinar esto porque muchas veces cuando hacemos ese análisis de necesidades solamente miramos la oferta de lo que se está dando desde el sector público, desconociendo lo que nos da el sector privado. Entonces, mirar qué programas, qué proyectos o qué bienes y servicios se ofertan desde otras entidades diferentes a las que nosotros hagamos parte. Acá hablamos de necesidad porque vamos a atender una problemática que tiene la comunidad en general. Cuando hacemos ese análisis de necesidades, un tip que les voy a sugerir es no pongamos lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos proyectado hacer un megacolegio. Entonces en el análisis de necesidades vamos a definir una línea base y nos vamos a ir años atrás. Vamos a mirar la situación actual y vamos a mirar la situación futura si no se hace el proyecto. Entonces, si yo con mi proyecto voy a construir un colegio, entonces voy a hacer ese análisis completo para la MGA sin proyecto. 2015, 16, 17, 18, 19, cómo estaba la situación, cómo está ahora en el 2020 y cómo va a estar en el 2021, 22, 23, 24 y 25 si yo no hago ese colegio. Esa es la información que yo registro en la MGA. Pero en el documento técnico sí es muy importante que hagamos esos dos análisis. ¿Qué pasa con mi oferta y mi demanda
si no hago el proyecto? ¿Y cuál sería el comportamiento de mi oferta y de mi demanda si implemento el proyecto? Para poder que el evaluador, el financiador, el viabilizador diga, vale la pena invertir, se ve un cambio significativo en esta demanda si hacemos esta inversión. Acá hacemos una estimación de los costos y beneficios que se servirán de base para evaluar posteriormente la conveniencia del proyecto en el siguiente capítulo, que es la evaluación. Entonces, hacemos una estimación de costos en la MGA anuales por la totalidad de esa población que se esté viendo como afectada pues de esa demanda, de esa oferta. Vamos a hacer un análisis anual de una estimación de costos anuales en la MGA. Si nosotros en el documento técnico tenemos cómo relacionar nuestro comportamiento a nivel mensual, pues sería magnífico. ¿Cuánto por persona? ¿Cuánto a nivel semanal, mensual? Sería pues como el nivel deseado en formulación. En la MGA no es obligatorio diligenciar algunos estudios, relacionarlos en el aplicativo, pero sí se deben tener en cuenta en esa planeación y en la ejecución. Algunos viabilizadores o los evaluadores no lo revisan o no lo piden porque no está en la MGA. Sin embargo, cuando se ejecuta el proyecto, generalmente se presentan inconsistencias con los entes de control, con las veedurías, con las entidades que estén haciendo seguimiento. Entonces, por ejemplo, en la MGA no nos piden relacionar la parte de la obligación legal. Sin embargo, ¿cómo no la vamos a tener en cuenta? ¿Cómo no vamos a tener, si vamos a construir un colegio, cómo no vamos a tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo no vamos a tener en cuenta toda la normatividad que emita el Ministerio de Educación para la construcción de megacolegios? Debemos tenerla en cuenta. Los requisitos para la infraestructura, que sea con normas técnicas colombianas, que tenga todo pues el sistema ahora para las personas con discapacidad. En el caso, por ejemplo, de los jardines de los centros de cero a siempre, es increíble encontrar que hagan baños con sanitarios para adultos cuando son niños de meses a 5 años, o los lavamanos así sean pequeños a una altura de un adulto. ¿Cómo no vamos a mirar esas normas técnicas y las obligaciones legales que se deben tener en cuenta para esa ejecución de estos proyectos? No la pide la MGA, pero sí es muy importante tenerla en el documento técnico. A nivel ambiental, la MGA actual no tiene un capítulo donde relacionemos si el proyecto requiere de permisos, de estudios o de licencias ambientales. Pero es importante que cuando formulemos el proyecto, no importa el que sea, nos hagamos la pregunta: ¿qué impacto tendrá sobre el medio ambiente? ¿Cómo podemos afectar el medio ambiente? Y si necesitamos algún tipo de permiso. Muchas veces simplemente analizamos como no requiere licencia ambiental. Entonces desconocemos que necesitamos un permiso de aprovechamiento forestal o un permiso de ocupación de cauce y luego tenemos problemas porque no tenemos esos recursos presupuestados, pues en la ejecución es donde se ve reflejado ese déficit de información. En la formulación muchas veces podemos reír y gozar porque no nos están pidiendo cosas, pero cuando estamos ejecutando, sí, vamos a decir, o los contratistas van a decir, qué pena, pero ustedes no me están dando plática para esto. También se recomienda contemplar los mecanismos de gestión del proyecto, detallando la responsabilidad de los procedimientos y la estructura de organización que se encargará de las actividades a desarrollar. Actualmente no se pide eso en la mayoría de proyectos de inversión pública, pero es muy importante tenerlo claro. ¿Quién es el qué roles se necesitan? ¿Quién sería el responsable de cada actividad? Cuando hagamos el cronograma, pues la MGA sí nos menciona como si nosotros hiciéramos un análisis de operaciones juiciosos, pero realmente no lo estamos haciendo. Entonces muchas veces en el cronograma ponemos todas las actividades de manera general. No,
sabemos claramente, debemos hacer un análisis de cuáles se deben llevar primero o cuáles actividades requieren de una actividad inicial para poder ejecutar la siguiente. B necesita de A o B se puede implementar mientras implementa A, ¿sí? Entonces esas son como recomendaciones. ¿Qué otra recomendación? Tenía otra, pero se me escapó. A nivel social. A nivel social, nosotros no estamos contemplando en la mayoría de proyectos en Colombia el apoyo de un trabajador social, de un antropólogo, un sociólogo para el proyecto. Sin embargo, la normatividad ya nos está empezando a exigir que los proyectos tengan una veeduría, que la comunidad haga parte de manera social con el proyecto. Entonces, como no lo estamos costeando, pues posteriormente el contratista no va a tener cómo incorporarlo. Entonces, es muy importante que desde un inicio lo tengamos dentro de las actividades del proyecto para que los proyectos, independientemente del enfoque que tenga, pueda generar un impacto social importante en la comunidad que estamos beneficiando. Porque muchas veces los que deberían ser beneficiarios resultan siendo perjudicados o sin entender realmente cuál fue el beneficio o cuál va a ser el beneficio, o son realmente perjudicados y no tienen con quién quejarse o a quién expresarle su insatisfacción. Entonces son personas que quedan disgustadas con el proyecto y con las entidades que los ejecutan o que los contratistas están representando. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, en ese estudio de necesidades vamos a mirar el déficit de atención de la población del mercado que se atenderá. ¿Cómo se llama la técnica? Bueno, vamos a mirar las tendencias, las proyecciones y los promedios. ¿Cuál es el proceso? Vamos a identificar los bienes y servicios que se van a entregar con la alternativa de solución que vamos a desarrollar. O si estamos haciendo el estudio de dos, pues hacemos el análisis de cada una de las alternativas y ya en la etapa de la evaluación vamos a decidir por una de las alternativas de solución. ¿Cuál es el comportamiento de la oferta y la demanda? Lo que ya les había mencionado. Entonces, un histórico considerable. No nos vayamos simplemente al año pasado. Miremos qué viene sucediendo con esa situación o con ese problema desde hace 5, desde hace 7, desde hace 10 años, con fuentes verificables y proyecciones también de fuentes serias o con estudios que hagamos con nuestro proyecto, ¿sí? ¿Cómo analizamos esto? ¿Con qué documentos? Pues la alternativa de solución. Es importante mirar cómo se detalló esa alternativa de solución, cuál es la población que está siendo afectada y las fuentes estadísticas. Finalmente, ¿yo qué voy a tener? Mi estudio de necesidades, que es conocido a nivel general como el estudio de mercado. Entonces vamos a mirar un ejemplo de identificación de productos y unidades de medida. Entonces, el proyecto consiste en aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios del área urbana del municipio de Manizales en el departamento de Caldas, ¿sí? Tenemos dos objetivos específicos, uno que es mejorar las prácticas de separación de materiales y uno implementar espacios eficientes para la valoración de residuos. Ese mejoramiento de las prácticas debe tener varias acciones para poder alcanzarlo. Entonces, primero tenemos que hacer una separación en la fuente para poder mejorar las prácticas de separación de materiales. Desde nuestras viviendas, separar los reutilizables, los orgánicos, ¿sí? Y el otro es la separación en la recolección. ¿Qué medidas está implementando la empresa, en este caso EMAS, para la separación de esos residuos que nosotros estamos dejando de basura? Entonces, pueden implementar una ruta selectiva según días definidos por el tipo de material que se esté arrojando. Entonces, el lunes recogen el material orgánico, el martes el material reciclable de tipo plástico, los miércoles cartón, ¿sí? Puede ser una acción que se puede implementar desde EMAS para poder también como recoger la separación de los materiales que nosotros tengamos con carros específicos y personal específico para cada tipo de residuo. ¿Cuáles son los bienes y servicios que vamos a obtener al final? Acá es muy importante entonces. Para la separación en la fuente, ¿cómo logramos que la gente separe lo asertivamente, adecuadamente
los residuos sólidos desde la casa. Vamos a hacer unas campañas cívicas en las escuelas y colegios con los jóvenes y los niños. Nos vamos a ir de casa en casa haciendo unas explicaciones o vamos a sacar unos videos por el canal regional que es Telecafé. Vamos a sacar unas pautas por las emisoras, por la página de la gobernación. Vamos a hacer unos comerciales, bueno, unos pasacalles o vamos a entregar con la factura del agua un papelito también explicativo. Bueno, eso lo determinamos dependiendo como de cómo se impacta más nuestro grupo pues a impactar, nuestra población afectada y el objetivo de la intervención. Ese sería el bien, una campaña cívica. ¿Cómo la vamos a cuantificar? Usuarios del servicio de aseo, usuarios vinculados a las campañas. Digamos que vamos a hacer una prueba piloto, entonces no vamos a tomar toda la población de Manizales. Es muy importante definir dónde. Entonces vamos a hacer la prueba piloto con la población del barrio Chipre de Manizales. Entonces, ¿cuántas personas viven en barrio Chipre y cuántas personas vinculamos al programa? Ahí es donde vamos a cuantificar esa demanda y esa oferta. Bueno, entonces es el barrio Chipre, pero solamente tantas viviendas, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. En la separación de los residuos en la recolección, entonces el bien o servicio que vamos a tener son las rutas de recolección selectiva. Entonces, si vamos a manejar 3 tipos de residuos, entonces vamos a tener al final una forma de medida que puede ser las toneladas generadas por tipo de residuo o toneladas recolectadas selectivamente. Y lo mismo para la implementación de espacios eficientes, que sería el segundo objetivo. ¿Qué acciones a intervención a nivel de infraestructura? Vamos a construir y dotar de estación de aprovechamiento, hay un calambre, orgánicos e inorgánicos. ¿Cuál sería el bien o servicio? Serían 2 bienes, una estación de aprovechamiento y un servicio de valorización de residuos sólidos. ¿Cómo vamos a cuantificar eso? Con las toneladas de residuos valorizables demandadas o las toneladas de residuos valorizadas producidas. Yo creo que pues ese ejemplo ahí es muy claro. ¿Qué debemos tener en cuenta? Aunque el estudio de mercado varía según las características de los productos analizados, cuando se trata de intervenciones donde el producto analizado se refiere al desarrollo de infraestructura física, se recomienda indagar esencialmente por la demanda no cubierta del servicio que se va a prestar en esta. En el servicio, pues las infraestructuras, por ejemplo, de los colegios, cuánto es la capacidad del colegio, pero cuántas personas van a ser los beneficiarios de ese servicio. Otra, como se señalará más adelante, existe una estrecha relación entre el cálculo del déficit y la cuantificación de los beneficios esperados para la ejecución de la alternativa correspondiente. Bueno, acá lo que estoy haciendo es leerles. Ustedes también pueden como leer esos tips, a ver qué ejemplo les puedo dar. Bueno, yo ya les había mencionado cómo se registra pues en la MGA, pero que se debe tener en el documento técnico. En la MGA se registra sin lo que vamos a financiar y en el documento técnico sin financiar y con la financiación del proyecto. ¿Cuáles son los requisitos técnicos de cada alternativa de solución? Bueno, entonces a nivel técnico, acá es donde vamos a analizar, donde vamos a asociar a las personas expertas en cada uno de esos temas. Entonces, ese análisis técnico nos va a permitir materializar los objetivos específicos, el cumplimiento. Vamos a decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a obtener, cuál va a ser ese resultado final con nuestro proyecto, con los servicios definidos en el análisis de necesidades, ¿sí? Entonces es muy importante que no en el análisis de necesidades no nos pongamos a llenar un poco de beneficios que finalmente no se van a hacer. Vamos a relacionar los que van a tener recursos del proyecto. ¿Cómo se llama esta técnica? Consulta con expertos, grupos focales y estudios técnicos. ¿Cuál es el proceso? Vamos a determinar la necesidad de realizar estudios adicionales de acuerdo con la información disponible y definir sus características. Pues si vamos a trabajar
el empoderamiento de la mujer, pues no vamos a necesitar un análisis topográfico, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso, qué tipos de estudios se necesitan, porque pues cuestan mucho como para hacer estudios innecesarios o que nos hagan falta y luego nos pidan cuando nos lo vayan a viabilizar, porque pues eso va a generar retrasos en la aprobación de los recursos. ¿Qué información vamos a tener en cuenta para desarrollar esa técnica? Las alternativas de solución que hayamos planteado y que hayamos seleccionado, porque recuerden que la idea es mencionar muchas alternativas de solución, pero con los expertos seleccionar las más adecuadas, con los expertos y con la población en general. El estudio de necesidades de mercado con los bienes y servicios que mencionamos y estudios relacionados en fases anteriores, los que relacionamos en la fase de identificación. Finalmente, ¿qué vamos a obtener? La definición de los requisitos técnicos. Generalmente, si es un proyecto grande, el análisis técnico va incluso en un documento aparte del documento técnico general, porque como nos va a dar una descripción de todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el resultado, pues es un documento muy grande. Localización de la alternativa de solución. ¿Dónde vamos a hacer el proyecto? Es muy importante definir eso porque también van a depender los costos. Si nosotros vamos a atender la población adulta mayor del municipio de Samaná, de la zona rural y urbana, ¿cómo la vamos a atender? Vamos a crear un centro de vida solamente en la cabecera de Samaná para que todos los de las veredas vayan allá. ¿Cómo los vamos a llevar diario? Los de las veredas más lejanas. O los servicios se van a llevar hasta las veredas. ¿Sí? Es muy importante definir la localización para mirar si nosotros estamos yendo a la población a intervenir o si es importante trasladar a esta población, si es fácil que se traslade o no, es lejos, el transporte, el recurso económico para esas personas. Es importante analizar todas esas características y esos factores. La ubicación de la población objetivo, el tamaño de la intervención. En el caso de proyectos que tengan que ver con obras físicas, con infraestructura, esa localización no se debe modificar. Ha sido un vicio en Colombia que prometan en campaña una vía, pavimentar la vía de la cabecera municipal al corregimiento X. Y la gente vota por ese mandatario porque va a pavimentar la vía y esa vereda ese corregimiento es súper importante porque es el que más produce café y plátano a nivel municipal y la carretera está muy fea y se necesita y no sé qué. Presentan el proyecto, se lo aprueban y después, peleó con el presidente de la Junta de Acción Comunal de no sé dónde, con los veedores de allá de ese corregimiento, y yo voy a hacer la vía en otra parte. Eso pasa mucho, mucho, especialmente con los recursos de regalías. Esa localización de las obras físicas no se puede cambiar. Tenemos que tener las coordenadas geográficas específicas. Si es un proyecto social, pues la idea es que tampoco en la ejecución se mueva, porque si usted hizo unos análisis y unos estudios y usted ya definió que se van a hacer las reuniones en la escuela tal o las capacitaciones se van a llevar allá en esa escuela, las capacitaciones a las madres cabeza de hogar, caficultoras, pues no les cambie la localización, pues de pronto se encuentran una mejor y cuando se sentaron con ellas encontraron un punto específico donde trabajarlo, bueno, pero si de pronto te las ve perjudicadas o así, no la cambien, porque pues estaríamos como violando un poco ese tema de planeación y podemos tener problemas en la ejecución. Además, con la reglamentación del uso del suelo, si el plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial nos dice que que la zona X es una zona de reserva forestal y no se puede hacer una construcción allá, ¿cómo nos vamos a ir luego a hacer una construcción allá? No, o sea, no es el debido proceso. Las condiciones de accesibilidad y el costo de los terrenos de llegar a necesitarse. Eso también se debe evaluar a la hora de formular los proyectos. Aparte, pues, de los costos que se puedan tener en la mano de obra.
bueno, entre otros. ¿Qué técnica vamos a desarrollar? Georreferenciación, método de ponderación de factores. ¿Qué documentos necesitamos o qué información para poder desarrollar esta técnica? Necesitamos la población objetivo, el déficit de estudio de necesidades, el tamaño del proyecto y el análisis técnico de la alternativa. Entonces, si yo voy a capacitar a las madres cabeza de hogar del municipio de Samaná, las voy a capacitar y las voy a citar cada 8 días a Manizales, pues sí, tiene que ser allá en su territorio, es más fácil que una persona que va a capacitar se traslade hasta donde está la gente y no que toda la gente se traslade hasta donde está el capacitador. ¿Qué pasa? Eso pasa. ¿Qué procesos vamos a desarrollar? Entonces vamos a analizar la macro y microlocalización de la alternativa. Entonces, Colombia, vamos a desarrollar entonces, vamos a relacionar el mapa de Colombia, el mapa del departamento, en este caso Caldas, y el mapa del municipio y el punto georreferenciado de donde se va a hacer la intervención. Y vamos a definir la localización de la alternativa según los criterios de ordenamiento y desarrollo de cada municipio. La salida, o sea, el documento final va a ser el estudio de localización. ¿Cómo es la generación de valor en cada alternativa y cuáles son los costos? Bueno, acá vamos a desarrollar nuestro presupuesto, pero no un presupuesto general, un presupuesto inventado, no. Vamos a hacer un presupuesto detallado. ¿Cuánto nos va a costar? Cuando nosotros hacemos un presupuesto detallado, es muy difícil que en la etapa de ejecución se requieran de recursos adicionales, mientras que cuando hacemos un presupuesto general, muchas veces nos vamos a encontrar con que no presupuestamos ciertos temas. Entonces, como en lo que les decía al inicio, muchos proyectos no contemplan permisos de aprovechamiento forestal, permisos de ocupación de cauce, vertimientos, el trabajador social, ¿sí? Y finalmente luego lo necesitan y tienen que incurrir en gastos adicionales, que difícilmente, dependiendo de la fuente de financiación, se los aprueban. Para esto existe un tipo de desglose, entonces vamos a tomar la cadena de valor. ¿Cómo se estructura la cadena de valor del proyecto? Entonces, tenemos un objetivo general por proyecto. Ese objetivo general para ser alcanzado, pues debe ser desarrollado a través de acciones que se ejecuten mediante los objetivos específicos. La idea es que el proyecto tenga como mínimo 2 objetivos específicos, máximo 5. Hay proyectos que solamente tienen uno, pero esos son más como los misionales, funcionales, como de gasto. Pero el ideal es que como mínimo sean 2 objetivos específicos y máximo 5. Entonces tenemos el objetivo general, vamos a desarrollar los objetivos específicos. Para cada objetivo específico vamos a buscar un producto. ¿Qué producto vamos a tener al final con este objetivo? El producto lo vamos a desglosar en actividades. Yo no voy a lograr un producto porque sí. Entonces necesito desarrollar una serie de actividades. Y esas actividades, para poder ser alcanzadas, para poder ser desarrolladas, para poder ser ejecutadas, necesito de una serie de insumos. Necesito personal, entonces talento, necesito mano de obra calificada, mano de obra no calificada, necesito unos materiales, puede que necesite de unos equipos, puede que necesite la compra de un terreno. Entonces, cuando hacemos ese detalle, es muy difícil que se nos escapen algunos costos. ¿Qué técnica vamos a implementar? El detalle de por paquetes de trabajo. Vamos a realizar un proceso que es desagregar las actividades necesarias. Ay, qué pena, me está doliendo un pie. Para entregar los productos de cada objetivo. Costear los insumos de cada una de las actividades para el horizonte del proyecto. ¿Qué actividades van desde el mes 1? ¿Cuáles van en el año 2? Bueno, dependiendo del proyecto. Muchas veces plantean actividades desde el inicio hasta el final cuando solamente tienen ciertos periodos, ¿cierto? Entonces es muy importante mirar eso en el cronograma. ¿Qué información necesitamos para
poder desarrollar la cadena de valor, necesitamos el árbol de objetivos y las alternativas de solución. Y al final del proceso lo que va a tener la cadena de valor con los costos de la alternativa de solución. Entonces, básicamente, como lo vemos en MGA, sería así. El objetivo general, aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos de domicilios del área urbana del municipio de Manizales en el departamento de Caldas. Objetivo 1, mejorar las prácticas de separación de materiales. Actividad 1.1, campaña. Actividad 1.2, productos. El producto número 1 que voy a hacer es la campaña. El producto número 2 sería el número de rutas que voy a crear, ¿sí? Para la campaña necesito unas actividades, planear las campañas, diseñar las piezas de comunicación, divulgar las piezas comunicativas, realizar brigadas de comunicación e implementar los incentivos y sanciones. Para las rutas, ¿qué actividades? Validar el esquema de operación, comportamentalizar vehículos recolectores, capacitar al personal operativo, dotar el personal, implementar puntos estratégicos, puede que entre otros. Lo mismo vamos a hacer para el objetivo 2. ¿Cuántos productos vamos a obtener? Mínimo 1, máximo 2 productos por objetivo específico. Vamos a definir las actividades. Y a esas actividades les vamos a costar los insumos. Entonces, realizar la descomposición de la cadena de valor, se propone enseguida estimar los costos de las alternativas de solución mediante la asignación de valores unitarios. Entonces, sí, para planear las campañas, ¿yo qué necesito? Necesito el experto pues en comunicación, audiovisual, necesito a una persona de apoyo, necesito un computador, necesito conexión a internet, necesito papel para sentarme a rayar. Bueno, eso lo vamos a clasificar entre ¿cuántos computadores? Bueno, vamos a decir equipos. Bueno, computador. ¿Cuántos computadores? 1. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 años. Bueno, alquilamos, compramos, ¿sí? Por cada uno de esos insumos que vamos a tener, vamos a decir cuánto necesitamos, cuánto nos vale. Y ahí vamos en el presupuesto detallado, es bueno mencionarlo, es muy bueno mencionarlo o detallarlo de manera mensualizada o por semana, sería mucho más pertinente. Sin embargo, en la MGA se relaciona de manera anual, como se relaciona el análisis de necesidades. Este trabajo requiere dedicación porque vamos a detallar lo que necesitamos. Entonces, en la MGA actualmente se definen 22 tipos de insumos, ¿sí? Entonces están clasificados en mano de obra calificada, no calificada, materiales, servicios domiciliarios, terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mantenimiento, transporte, etcétera. Gastos imprevistos. Los que están en letra negrilla son los más utilizados. Los otros son como de escaso uso. ¿Cuáles son los riesgos en cada alternativa de solución? Bueno, yo ahorita les muestro cómo está en MGA todo. Es muy importante el tema de los riesgos. Algunos formuladores plantean o algunos evaluadores no les gusta que uno les ponga riesgos, porque entonces dicen, no, si eso es tan riesgoso, entonces no se puede implementar. Cosa que pasa, por ejemplo, con los proyectos de gestión del riesgo. Entonces, resulta que Regalías tiene un formato donde dice, el proyecto se va a implementar en una zona que no es de alto riesgo, pero resulta que vamos a hacer proyectos para disminuir el riesgo. Entonces, tocó cambiarle el chip al DNP y cambiar ese formato para ciertos proyectos. Casi no ven eso, porque es muy necesario. O sea, no necesariamente yo voy a hacer todo en sitios que son súper guau. No, también necesito hacer proyectos para disminuir ese riesgo. Entonces, muchos no les gusta mencionar los riesgos porque entonces dicen, no, eso no lo van a aprobar. O no, ¿para qué implementarlo si va a tener un riesgo? No. Se va a mencionar los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, el impacto. Bueno, ya les voy a explicar. Entonces,
Los riesgos de la alternativa de solución y su forma de gestionarlos. Entonces, los riesgos son unos eventos inciertos que se pueden llegar a dar, puede que no, puede que sí, ¿cierto? Dentro del horizonte del proyecto, antes de la ejecución. Puede que nosotros formulemos un proyecto para mejorar las viviendas de un barrio y resulta que hubo un sismo y antes de la ejecución se me, se me dañaron las casas de ese barrio. O puede que ocurra durante la ejecución, ¿sí? Entonces es muy importante mencionar todos esos riesgos que se nos pueden presentar. Ojalá ese análisis de riesgo se haga por todos los productos, por todos los objetivos, ¿sí? Sin embargo, la MGA pide que se mencione por lo menos en el aplicativo uno para el objetivo general, uno para uno de los objetivos específicos, para los productos, perdón, y uno para las actividades. Como mínimo se registra uno por cada nivel. Pero en el documento técnico es pertinente mencionar los que más podamos identificar, los que se puedan identificar mayoritariamente. ¿Cómo se llama esa técnica? Matriz de probabilidad e impacto. ¿Qué necesitamos para desarrollar esa técnica? Entonces, una alternativa, vamos a mirar las alternativas de solución que se tiene, la que se está analizando, porque si lo que yo les decía, para ir de mi casa al centro, yo me puedo ir en muchos medios de transporte. Entonces, si yo voy en bicicleta, en moto, pues si me caigo, la probabilidad de que me lastime, que me raspe, es muy alta. Es muy alta la probabilidad de que me caiga en una bicicleta o en una moto. Pero el impacto puede que no sea mayor. Pero si yo me voy en un avión de mi casa al trabajo o me voy en un helicóptero, que el helicóptero o el avión se caiga es muy improbable. Sin embargo, en caso de que caiga, el impacto sería fatal, ¿sí? Entonces es muy importante mirar esto. ¿Qué más necesitamos acá para esta técnica? La localización y el análisis técnico del estudio, de los estudios de mercado. Entonces, ¿qué proceso vamos a desarrollar? Vamos a identificar esos riesgos, todos los que podamos identificar. Entre más identifiquemos, mejor, porque entonces así el gerente del proyecto, el director del proyecto, pues va a tener más claro con qué se puede enfrentar, qué medidas de mitigación va a implementar en caso de que suceda. Clasificar, estimar su probabilidad, clasificar la prioridad de atención y establecer medidas de gestión, o sea, de mitigación, y definir planes de contingencia en los casos requeridos. ¿Qué vamos a obtener al final? Un análisis de gestión del riesgo. Entonces, lo que les decía, estos riesgos se deben implementar, se deben registrar en la MGA, por lo menos uno para el propósito, que es el objetivo general, uno para el componente, que son los productos, y uno para una actividad. Eso como registro, pero en el documento técnico los que más se puedan. Qué pena que les repita tanto, pero bueno, es para que lo tengan muy presente. Así que así fue como yo aprendí proyectos con un profesor que me repetía y nos repetía lo mismo. Nos parecía cansón, pero finalmente nos dimos cuenta que era muy útil porque la información se queda acá. Espero que no se me estén durmiendo con lo que les estoy explicando y la información que les estoy mostrando. ¿Qué se le analiza a cada riesgo? Entonces, tomamos el riesgo. Entonces, elegimos el tipo de riesgo. Entonces, si es de origen natural, si es causado pues como por los humanos. Bueno, ahí hay en la MGA tenemos unas clasificaciones que ahorita se las voy a mostrar. Una vez seleccionado el tipo de riesgo, si es por ejemplo de natural, como un sismo, un deslizamiento, vamos a realizar la descripción del riesgo. Entonces, si vamos a hacer una vía, entonces probabilidad de deslizamiento en la curva tal por de tal falla. Entonces, descripción, vamos a describir lo que se puede presentar ese deslizamiento. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia que se realice, pues de que ocurra un deslizamiento en esa zona? Pues con base a los estudios y diseños que se realizaron, pues podemos determinar si es muy probable, poco probable. Calificamos de 1 a 5 como esa probabilidad. El nivel de impacto. No, si ocurre un deslizamiento ahí, bueno, ahí solamente vamos a hacer una pavimentación, bueno, no es mayor. Pero es que vamos a hacer un muro y vamos a hacer esto y lo otro.
el nivel de impacto pues va a ser mayor porque estamos invirtiendo más recursos pues como en esa zona, o si esa zona se queda incomunicado el municipio porque por ahí es por la única parte donde se puede hacer la vía. Bueno, ya miramos pues como eso con base a los estudios y diseños y lo que nos diga el grupo de expertos. Los efectos que tendrá en caso de que ocurra. Ah, no, pues es que si si se da un deslizamiento en esa curva, pues resulta que se borra la vía. Entonces, el efecto que tendría sobre la comunidad es que no, pues la gente no podría salir de la población de la cabecera municipal a la capital del departamento. Y si no puede salir, entonces no puede salir la ambulancia con los enfermos, no pueden sacar sus productos agrícolas. Vamos a mencionar esos efectos que tendrá sobre la población. Les tocaría irse por otra zona, entonces mayores gastos en gasolina, los carros se pueden estar dañando porque la vía es muy mala o tendrían que salir a pie. Bueno, vamos a mirar todos esos efectos y vamos a relacionar unas medidas de mitigación. Bueno, entonces si el deslizamiento se llega a dar en esta zona, tenemos una opción que es por tal parte, entonces se invertirían recursos ampliando o organizando un poco la vía para que los carros puedan salir más rápido, los enfermos, los productos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en caso de que eso ocurra? O en el avión, si el avión se cae, bueno, use su chaleco de seguridad, jale el tapabocas que se encuentra en la parte posterior y respire tranquilo. Una vez tengas todos esos implementos de seguridad, ayude al menor o a la persona que está al lado que no ha podido ayudarse. Esas son unas medidas de mitigación que no nos garantizan la vida en caso de que el avión se caiga, pero pueden llegarnos a salvarnos la vida. Bueno, entonces así es como se ve en MGA. ¿Cuáles son los riesgos de cada alternativa de solución y su forma de gestionarlos? Entonces, decimos, tenemos para el proyecto de los residuos sólidos en Manizales, entonces tenemos a nivel de objetivo general, tipo de riesgo a nivel de mercado. ¿Cuál es la descripción del riesgo? Inestabilidad de las condiciones de mercado, dadas las características de alta intermediación comercial, baja calidad de materiales por deficiencias en el proceso, baja valoración de los materiales y falta de economías de escala. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra? Es posible. Eso viene siendo como creo que un 3. Dentro de la escala de 1 a 5 creo que viene siendo 3. ¿Cuál es el impacto? Es mayor. Es 4 o 5. Efectos, no, pues los ingresos estimados en el horizonte de la operación no se alcanzarán, tornándose inviable el desarrollo del esquema de aprovechamiento. ¿Qué medidas de mitigación? Bueno, si esto llega a ocurrirnos, entonces vamos a establecer unos acuerdos de venta con los compradores directos, vamos a aumentar la calidad de los residuos en todo el proceso para clasificación y limpieza, vamos a valorizar los residuos con trituración y aglutinado, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es ese plan? Para que el gerente del proyecto no se le frene o no tenga que suspender el proyecto del todo o por un tiempo por ese riesgo. ¿Cuáles son los ingresos y beneficios estimados en cada alternativa? Ese es muy importante. Muchos piensan que por lo que es un proyecto social, porque es un proyecto de inversión pública, no, pues ¿para qué mirar la tasa interna de retorno? No, pues ¿para qué mirar? No, el análisis costo-beneficio, no. ¿Para qué? No. Sí, es muy importante. Es muy importante porque ese recurso es escaso, porque Colombia tiene muchas necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay planeadores o mandatarios muy lindos. Entonces, tenemos un municipio que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento básico, que tiene un nivel de hacinamiento muy alto. Es un municipio que las veredas más lejanas todavía no tienen conexión a luz, pues no tienen servicio de energía eléctrica. Tenemos esas necesidades en nuestro municipio, con un índice de necesidades básicas y satisfechas del 45%. Pero resulta que el alcalde dice, ve, yo quiero apostarle al turismo, voy a hacer algo turístico, voy a invertir los 5.000 millones de pesos que tengo de regalías en un monumento a la negra. Eso ocurrió. No recuerdo en qué municipio, pero eso ocurrió. Entonces, claro, el alcalde
mandó a hacer su monumento a la negra y eso que hizo la obra súper bonita. Probablemente no se perdieron los recursos. Dijo que costaba 5.000 y se gastaron 5.000 millones. Pero esa no es la única forma de hacer corrupción. No solamente hacemos corrupción cuando robamos, es cuando ejecutamos proyectos impertinentes. Recuerden que en el primer video yo les hablaba de la pertinencia. Entonces, me gasto 5.000 millones en un monumento a la negra en un municipio con un índice de necesidades básicas y satisfechas altísimo. Un municipio que no tiene hoteles, un municipio que no tiene capacidad de atención turística porque la gente no está capacitada, un municipio donde no va gente, un municipio con una carretera pésima y hago un monumento a la negra. ¿Cuántos turistas me van? No, pues al año nos están llegando 15, 20 turistas, pues van y salen el mismo día porque no hay dónde quedarse. Entonces, ¿será que ese recurso se está invirtiendo de manera pertinente? No se robaron la plata, pero la inversión no es como muy buena. Entonces, ¿no sería mejor dejar esa plática en el banco, que los intereses que se me generan en el banco pues se multipliquen y cuando yo sepa qué hacer, poder hacer una intervención? Es muy importante que nosotros miremos eso donde vayamos. Hay programas muy buenos y generalmente eso se les ocurre a mucha gente que fui a Europa y vi, no, unas cosas espectaculares que hacen con la tecnología. No, yo estuve en Estados Unidos y eso todo se paga por internet, todo se paga con tarjeta. No, eso es una perdón la palabra re chimba. Pero ¿será que Colombia, el campesino, la persona del barrio más popular, la persona que no tiene un nivel educativo alto, será que está preparada para pagar todo con tarjeta y por internet? ¿No será que primero tenemos que capacitarlos en el manejo de las herramientas de sistemas? ¿Sí? Muchas veces llegan con ideas muy buenas, pero, hombre, no están hechas para nuestra población, no están hechas para la población que está siendo afectada, ¿sí? Entonces, acá vamos a analizar cuáles son los ingresos y beneficios. Es difícil cuantificar en muchos temas cuál va a ser el ingreso. Si yo voy a potabilizar agua, es fácil hacer una cuantificación económica de ese beneficio. Si yo potabilizo agua, digo, listo, bueno, ¿cómo se va a ver el beneficio de la gente? Bueno, el agua era tan contaminada que la gente gastaba en promedio 20.000 pesos a la semana comprando bolsas de agua, botellas de agua para tomar. Bueno, en promedio en este municipio donde el agua no era potable, las personas van 3, 4 veces al año por temas de gastrointestinales, que esos datos no los pasan las entidades de salud. Bueno, esta persona va 4 veces al médico por problemas gastrointestinales en el año. ¿Cuánto se gasta promedio en pasajes? Se gasta en promedio en cada consulta 5.000 pesos, porque el pasaje cuesta 2.500. Ida y regreso son 5.000 pesos. ¿Cuántos días de incapacidad da un problema gastrointestinal? Generalmente en promedio da 3 días de incapacidad. Bueno, son 3 días que una persona que mayoritariamente en Colombia no trabaja para una empresa, sino que trabaja de manera independiente e informal, pues son 3 días que deja de percibir ingresos. Cogemos el salario mínimo, sacamos 3 días y le hacemos ese cálculo, más el costo de los pasajes, más ¿cuánto tiene que pagar en medicamentos? No, el usuario no paga en medicamentos nada, se los cubre la EPS. Pero ¿cuántos le da la EPS o el CISBEN en medicamentos? Bueno, más o menos los medicamentos valen 20.000 pesos. Entonces vamos a sumar todo eso y vamos a poder decir, bueno, si la persona ya deja de consultar por temas gastrointestinales 3 veces al año, entonces hacemos un análisis y podemos cuantificar ese beneficio. Por ahí vamos muy bien. En una vía, ¿cuánto puede costar el beneficio de hacer una vía? Bueno, el ahorro en tiempo. Antes se demoraba 1 hora y media en este trayecto y ahora se demora 1 hora. Media hora de gasolina, ¿cuánto vale media hora de tiempo? Sí. No, es que antes la carretera era destapada y pues eso daña las motos, daña el carro, entonces el mantenimiento, bueno, podemos cuantificarlo. Siempre van a haber formas de cuantificarlo. Hay gente muy cerrada en la manera de cuantificar esto, no. La mayoría tiene mecanismos de cuantificación. ¿Dónde es muy difícil cuantificar? En un adulto mayor, solo,
enfermo, lo vamos a beneficiar dándole atención diurna y nocturna en un centro día. ¿Cuál va a ser ese beneficio? Pues probablemente ninguno. Pues para la persona tiene un beneficio, que pueda tener acompañamiento, que pueda ser atendida, que pueda ser cuidada, pero qué ingreso, qué beneficio a largo plazo o a nivel de sostenibilidad le puede dar a la nación, a una gobernación, pues muy difícil, como que cuantificablemente es difícil, no ninguno, ¿sí? Pero ¿cómo no vamos a atender a nuestra población adulta mayor? Otro ejemplo, que ese ejemplo sí lo uso mucho, es, supongamos, pues que es cruel, pero es real. Tenemos niños y jóvenes con cáncer terminal, ya no hay nada para hacer con ellos. Y los vamos a llevar, y ellos quieren conocer el mar. Los vamos a llevar a la costa. Cómo no va a ser bueno hacerles un proyectico de esos y llevarlos a que conozcan el mar? Pues lo puede financiar una empresa o el sector público, pero a nivel de sostenibilidad, ¿cómo se me va a reintegrar a mí esos recursos? ¿Cómo, o esos beneficios? No, no hay forma pues como de cuantificar esa felicidad que se le va a producir a esos niños por conocer el mar. Sin embargo, son proyectos que se deben llevar a cabo. Afortunadamente ahora la MGA tiene una forma de evaluar los proyectos que son difíciles de cuantificar, que es a través de una evaluación cualitativa, que esa la voy a hablar más adelante en el tercer video. Entonces, todos los proyectos atienden a la necesidad social mediante la entrega de bienes y o servicios. Por ejemplo, en el caso de potabilizar agua, bueno, pues cobrémosle a las personas por una factura mensual y con ese recurso, pues entonces vamos a seguir manteniendo la planta de agua potable, el operario y los elementos que se necesitan para mantener esa planta en condiciones óptimas de servicio. Sí, ese es un proyecto sostenible. Para alcanzar un equilibrio de mercado más adelante, chévere, no necesita más recursos para la operación, el proyecto se mantiene solito en su operación. Ese es el ideal de los proyectos. Pueden presentarse también efectos difíciles de medir, bueno, lo que ya les contaba. Y pues acá hay otros temas, por ejemplo, una zona de implantación del proyecto, como puede ser en el caso de la disminución de la contaminación, el aumento de la percepción de seguridad o la difusión y apropiación del conocimiento en forma de innovaciones, denominaciones, externalidades positivas. Esos también son difíciles de cuantificar. Aunque los beneficios derivados de la ejecución de un proyecto en particular dependen de su naturaleza y tipología en general, pueden identificarse los siguientes. Aumento en el consumo. Entonces, cuando, por ejemplo, apoyamos a cómo podemos aumentar el consumo. Si yo a aquellas personas que se enferman eh, del sistema gastrointestinal por tomar agua contaminada, les ahorro platica en esos gastos de traslado al médico o en medicamentos, pues van a tener más dinero para consumir en otros bienes y servicios. O en temas de agricultura, ¿sí? Entonces voy a aumentar el consumo de la comunidad de pronto de ese producto que estoy entregando. Puedo liberar recursos en el caso de las personas que tienen estas enfermedades gastrointestinales, pues tienen un recurso adicional para poder intervenir en los proyectos, pues, por ejemplo, de construcción vial. Acá tenemos un ejemplo. Centros administrativos, centros de acopio, equipamientos comunitarios, pues voy a liberar unos recursos que la población puede invertir en otros temas como educación, salud, diversión, recreación, incremento de producción e ingresos netos. Ingresos en la venta de producción incremental de proyectos dirigidos a promover la iniciativa privada donde en efecto se persigue aprovechar una oportunidad de negocio en pro de un sector productivo que será beneficiado por el pago de los bienes o servicios que se trancen en el mercado respectivo. Entonces, por ejemplo, apoyar la cadena de los paneleros. Entonces, si yo puedo apoyar con un proyecto la cadena de producción de panela, pues estas personas al vender más panela en su localidad o exportar panela, pues van a recibir más ingresos que pueden recibir para ellos mismos construir su vivienda sin necesidad de pedírsela al gobierno, pagar su seguridad social sin necesidad de pedírsela al gobierno,
acceder a una educación paga sin necesidad de pedírsela al gobierno. Esos proyectos generalmente pues tienen efectos que se refuerzan mutuamente y pues terminan en algún momento. ¿Cómo podemos llamar? Pues con qué técnica se realiza la valoración a precios de mercado, costos evitados, precios hedónicos, valoración contingente y costos de viaje. Bueno, esta ya es la parte económica. Podría explicarlo, esto lo puedo explicar mejor en la evaluación del proyecto, ¿sí? Proceso, identificar cada uno de los beneficios incrementales de la alternativa. ¿Cuáles son los diferentes beneficios? Entonces, como les decía, podemos evitar costos con la formulación del proyecto, precios hedónicos, valoración contingente, costos de viaje. O vamos a liberar recursos o nos vamos a ahorrar algunos recursos, ¿sí? Ese lo explico en el siguiente video. ¿Qué proceso vamos a hacer? Cuantificar los beneficios identificados, vamos a valorar los beneficios sociales según la técnica más apropiada. Esta cuantificación también se hace de manera anual. ¿Qué información necesitamos para realizar este proceso y desarrollar estas técnicas? El árbol de objetivos con los fines. ¿Qué es lo que esperamos? Esos fines son los impactos, ¿sí? La población objetivo, que es la que vamos a atender, y el estudio de necesidades, que es el estudio de mercado. ¿Qué vamos a obtener al final? La valoración de los beneficios directos, indirectos, intangibles y las externalidades del proyecto. Bueno, voy a hablarles de manera general de esto, pero hace parte más de la evaluación económica, ¿cierto? Entonces vamos a tener unos efectos directos, indirectos, unas externalidades y unos intangibles. Vamos a clasificar el tipo. Entonces, por ejemplo, directo puede ser los excedentes de recursos que van a tener los productores, ¿sí? En los indirectos son la liberación de recursos. Entonces, si mejoramos la economía a nivel nacional y las personas ya salen de la extrema pobreza y de la pobreza, pues entonces va a haber una liberación de recursos del Estado en el pago de seguridad social y de pensiones de esas personas que estaban en extrema pobreza y en pobreza, ¿sí? Recursos que podrá invertir el gobierno en seguir mejorando la economía del país, en educación, en infraestructura, ¿sí? Las externalidades, en el caso, por ejemplo, de las reforestaciones, en estos proyectos ambientales se presentan muchas externalidades. Yo hago una reforestación y voy a impactar varios servicios ecosistémicos, ¿sí? Cuando yo voy a entregar el proyecto, cuando yo voy a cerrar el proyecto, cuando yo lo termino de ejecutar, yo no menciono esas externalidades porque es difícil cuantificarlas y generalmente se ven en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, si yo hago una reforestación, pues voy a mencionar cuántos árboles sembré, cuánta área reforesté, cuánta población pues se va a ver beneficiada pues con el proyecto, pero cuánto se beneficia el aire, cuánto se benefician los caudales, esas son externalidades que a largo plazo son muy buenos, son muy importantes, pero son difíciles de cuantificar y de medir. Entonces, por ejemplo, una externalidad es el ahorro en emisiones de carbono, de metano. ¿Cómo se mide? A través de la huella de carbono. Muy importante que Corpo Caldas hagamos todos estos estudios. Un efecto, por ejemplo, intangible, el aumento de la conciencia ambiental, las personas con mayor conciencia ambiental. Este ejemplo es súper bueno para el caso de Corpo Caldas, ¿no? Eso, ¿cómo mido yo eso? Que la gente sea más consciente a la hora de separar los residuos, a la hora de utilizar el plástico de un solo uso. Es difícil, pero es un intangible que se genera como uno de los efectos o beneficios o fines del proyecto. Para la cuantificación de beneficios se utilizan varias técnicas, entonces los costos evitados o inducidos. Entonces acá pues habla la descripción, este método es útil cuando el producto bajo
análisis no se comercializa en el mercado, pero demuestra una relación de sustitución por otro bien o servicio, que si lo hace que por tanto posee un precio que pueda asimilarse para estimar los beneficios en términos de los ahorros o pagos dejados de realizar, como sucede en el ejemplo con aquellos pagos de la recolección, transporte y disposición de los residuos aprovechados. Ahí es muy claro. En los costos de viaje, el producto de la alternativa analizada es útil regularmente en proyectos que promueven la preservación de ecosistemas o el desarrollo de servicios turísticos y recreativos, en donde se considera además del costo de oportunidad del tiempo destinado a la visita, la demanda en mercados conexos como el transporte o el comercio. Caso, por ejemplo, cuando ahora con los cajeros automáticos, supongamos Bancolombia. Bancolombia antes solo existían los bancos en el centro, en los centros de las ciudades, pero ahora resulta que hay unos PAS y hay unos corresponsales bancarios en los barrios más apartados, en veredas. Entonces eso hace que yo ya no tenga que desplazarme hasta el municipio más grande de mi subregión para retirar dinero, sino que ya lo puedo retirar en la tienda de la esquina, en la farmacia, en la droguería. Me estoy ahorrando unos costos de viaje. Los precios hedónicos, ¿qué son? ¿Qué es esta técnica? También parte de la noción complementariedad de ciertos productos, por lo que además considera que las características o atributos que determinan el valor de unos no pueden adquirirse de manera independiente de otros. Así, por ejemplo, el momento de comprar una vivienda no se consideran exclusivamente los elementos propios de la construcción, sino también los atributos del entorno donde ésta se encuentra ubicada, y estos se encuentran implícitos en su precio. Esta técnica se aplica generalmente para valorar los beneficios ocasionados por intervenciones que mejoran la calidad del entorno inmobiliario, donde el precio de las edificaciones próximas tiene implícita la característica mejorada y que por esta razón explican el cambio en el precio de las edificaciones próximas. No es lo mismo yo decir que voy a construir un barrio a punta de casas sin pavimentar calles, sin hacer iluminación, sin hacer, por ejemplo, en esta zona, muros de estabilidad, obras de estabilidad de los terrenos, a decir que voy a hacer esas obras de estabilidad, que voy a dotar de equipamientos públicos ese barrio. Le va a dar una sensación de seguridad. Solamente el hecho de la iluminación, la oscuridad en las noches en ciudad, bueno, o en zona rural es terrible, especialmente para las mujeres. La oscuridad se presta para violaciones, para atracos, para abusos. El hecho de poner iluminación, que no es muy costoso, va a mejorar el valor de esos bienes, la seguridad de la gente, ¿sí? Y la valoración contingente, a diferencia de las anteriores técnicas, en esta se hace uso de encuestas para indagar de manera directa a los potenciales beneficiarios por su máxima disposición a pagar frente al consumo hipotético del producto específico en la función de la demanda. ¿Cuántas veces vamos a lugares donde no hay agua potable? El agua es súper sucia, especialmente, por ejemplo, en los municipios que rodean el Magdalena. Y la gente, ¿cuánto hay que pagar? Pero póngame en el agua ya. O sea, estoy dispuesto a pagarlo por tener el agua potable en la puerta de mi casa las 24 horas del día y así poder pues establecer un precio a la hora de cobrar las facturas, pues en el caso de servicios públicos. Esa técnica es más utilizada en el sector privado para la venta de bienes que vayamos a sacar al mercado. Para terminar la preparación, ¿qué se debe tener en cuenta? Al final de esto vamos a decir, bueno, ¿será que esos estudios y diseños que yo ya hice serán lo suficiente para poder ya invertirle la plata a este tema o qué me hará falta? Bueno, entonces acá en el texto dice, se estima si es necesario financiar parcialmente el costo de la alternativa estudiada a través de recursos de crédito o se deben analizar detenidamente las condiciones exigidas para las diferentes entidades financieras. Esto en el caso de entidades que deban hacer crédito para la financiación de los proyectos, si les sale más costoso, si no les sale más costoso, cómo van a adquirir, qué fuentes de financiación va a tener ese proyecto. También los activos fijos, como construcciones, maquinaria y equipos, de cuánto va a ser la desvalorización, será que es mejor alquilarlos o comprarlos, ¿sí? Exactamente cuándo va cada una de las actividades para no gastar recursos desde un inicio en temas que en actividades que van a empezar al segundo, al tercer, al quinto mes.
¿sí? Bueno, hasta ahí sería el tema de preparación. Les quiero mostrar la preparación en la MGA. Bueno, a ver qué documentación de la que se tiene sería pertinente para la estructuración. Pues primero sería muy bueno que lean el documento que les sugerí en el video 1, que es sobre formulación de proyectos, capacitación en teoría de proyectos, que desarrolla la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP. Este es muy importante que se lo lean. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos guía de la cadena de valor. Es una guía que nos indica paso a paso cómo se debe construir la cadena de valor. También pues realizada por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Insumos, actividades, productos, objetivos específicos, resultados, impactos, objetivo general. Muy importante que se la lean. Manual de clasificación presupuestal y manual de valoración y cuantificación de beneficios. Este sería muy bueno que lo puedan mirar detalladamente, porque no es fácil identificar los beneficios sociales. A nivel de empresa es más fácil mirar la rentabilidad, cuánto me está quedando, cuánta liquidez tiene la empresa, pero a nivel social sí es importante hacer una evaluación más compleja. Les recomiendo leerse este documento. Bueno, ya son las 3:56 de la mañana. Por eso si me perdonan que me eleven como un poquito, porque ya la hora no me deja pensar. Espero que ustedes no se me duerman cuando vean el video. ¿Qué más pueden consultar? Bueno, el catálogo de la MGA para mirar el tema de los productos, porque esos productos que me van a aparecer en MGA son los que están en ese catálogo y deben revisarse antes de empezar a implementar el proyecto. Bueno, vamos a entrar a un proyecto, vamos a ver si me deja. Qué maravilla vivir en Manizales. No sé si en el video que he registrado todos esos cantos de los pajaritos por acá. Y eso que vivo en una zona muy urbana. Y es increíble todos los tipos de pajaritos que se pueden escuchar en la calle. Bueno, les voy a mostrar la preparación en la MGA. Ya saben que los videos de cómo se registra cada uno de los pasos de MGA los pueden encontrar acá en la página, como se explicó en el video número 1. O también pueden entrar acá en el enlace de ayuda y ahí van a encontrar los videos. Entonces, en preparación, el análisis de necesidades, ¿cómo se registra? Ay, Dios. ¿Cómo se registra? Entonces, vamos a relacionar el bien o servicio, cómo se mide, la descripción de ese bien o servicio, cuál es el año histórico, cuál es el final del histórico y el último año proyectado. Entonces acá vamos a relacionar la oferta y la demanda sin lo que yo voy a hacer con el proyecto. En el análisis técnico, acá en la MGA pues solo nos deja poner un poquito de información. Vamos a hacer un resumen de lo que se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar. En la localización, recuerden que si es una obra física debemos tener las coordenadas. Entonces en la localización podemos tomar la de la localización de la población objetivo y le vamos a adicionar las coordenadas. Vamos a mencionar qué factores se analizaron. Acá por ejemplo pide latitud, longitud. Es muy importante mencionar dónde se va a hacer esa obra física, si es física. Si no es una obra física, sino que es más de capacitación, de visita a las comunidades, no hay necesidad de relacionar esas coordenadas, pero sí de decir en qué veredas o en qué barrios se va a trabajar de esos municipios o zona rural y urbana. ¿Qué factores se analizan para elegir esa localización? Acá tenemos varios para seleccionar o podemos seleccionar todos si fue el caso de nuestro proyecto o si se seleccionaron otros, se tuvieron en cuenta otros factores. En la cadena de valor, entonces acá es muy importante. Muchas veces, antes acá tenemos nuestro objetivo específico que se viene pues ahí ya registrado la MGA, de lo que registramos en el árbol de problemas. Vamos a seleccionar el producto. Ese producto nos va a aparecer solo el listado de productos relacionados al programa del sector.
que se haya elegido al inicio del registro del proyecto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el catálogo de productos. Ya lo cerré. En el catálogo de productos. Pueden revisar el video número 1, ahí les muestro el catálogo, es este catálogo de la MGA. Bueno, sigamos acá. Entonces, mira, relacionamos el producto, qué actividades necesitamos para alcanzar ese producto. En la programación de costos vamos a encontrar los insumos que tiene la MGA. Vamos a registrar de manera anualizada. Es muy importante. El periodo 0 en la inversión viene siendo el periodo 1, año 1. Si nuestro proyecto dura solo un año o se ejecuta en menos de un año, vamos a registrar los gastos en el periodo 0, toda la inversión en el periodo 0. Vamos a seleccionar si es de inversión, si hace parte de operación, pues este recurso. En el caso de los riesgos, vamos a relacionar pues como mínimo uno por cada riesgo. Entonces, a nivel de propósito, acá por ejemplo hay un asociado a fenómenos de origen socionatural como movimientos en masa. Esto aparece determinado en la MGA. Con los expertos vamos a determinar si es probable que ocurra, el nivel de impacto, los efectos, los efectos, y acá no me deja verlas así, los efectos y las medidas de mitigación. En los ingresos y beneficios. Tipo, beneficio o también puede ser un ingreso, ¿cierto? Pero generalmente en estos proyectos son beneficios. Vamos a describir ese beneficio, la unidad de medida, vamos a seleccionar el bien producido, generalmente son otros, y automáticamente la MGA nos va a mostrar la relación precio-cuenta que corresponde a ese bien producido. Estos dos capítulos, el de préstamos, no es obligatorio diligenciarlo. No, la MGA no lo pide porque pues no todos los proyectos tienen préstamos. Y depreciación, no a todos los proyectos se les hace depreciación a los activos que se van a utilizar en el proyecto. Hasta acá sería el módulo de preparación, que sería el segundo. El tercer video será evaluación, el cuarto programación, y bueno, también cómo se presenta y transfiere la información, aunque cómo se presenta y se transfiere lo pueden encontrar en los videos tutoriales de la MGA, acá en la página del Departamento Nacional de Planeación, en la información de capacitación y asistencia técnica de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Creo que es todo por el momento. Voy a mirar qué otra información pueden consultar para que puedan desarrollar súper bien estos temas. Pueden consultar acá en la los documentos de viabilización, el ABC de la viabilidad, los requisitos, documentos para hacer los presupuestos. Uno que les sugiero también de pronto, para el caso de Corpo Caldas, se realizó esta metodología de actualización de los proyectos del plan de acción, ¿sí? En ese van a encontrar la parte conceptual, esta es una guía metodológica para la formulación y estructuración del proyecto ambiental del plan de acción, ¿sí? Con base a lo que nos pide el decreto 1082 y el decreto 1076, que es el de medio ambiente. El 1082 es el que da los lineamientos de planeación y el 1076 de medio ambiente. Entonces, ¿qué contiene este documento? Contiene que es el ciclo de las políticas públicas, el marco legal y normativo para la formulación de los proyectos, el marco institucional, los principios para la calidad de la información durante el ciclo de los proyectos de inversión pública, el componente metodológico y conceptual en el marco del ciclo de inversión pública, la etapa de formulación y presentación de los proyectos, entonces la formulación del proyecto, los procedimientos, los actores y los roles que se tienen, en la etapa de viabilidad, la programación presupuestal, la ejecución, operación y evaluación ex post. También pueden encontrar en este documento los componentes de las herramientas informáticas que se usan en la formulación y estructuración de los proyectos y en ese ciclo, como son la MGA y el SWIFT. Componente de capacitación y asistencia técnica, que es de capacitación y asistencia técnica, pues se busca a través de
los encargados del banco de proyectos de la oficina de planeación pues de la entidad, en este caso Corpo Caldas, pues la subdirección de planificación ambiental y el equipo de banco de proyectos. Y también pues esa asistencia técnica también la da el Departamento Nacional de Planeación a través la capacitación a través de los cursos de formulación de proyectos, de presupuestos, que son, yo los recomiendo bastante. A nivel de asistencia técnica, pues también si se tiene algún problema con la MGA, con el SWIFT, con o se tienen dudas conceptuales sobre formulación o la adición de un indicador para el catálogo de productos a través también del Departamento Nacional de Planeación, de la DIF. Y finalmente, ustedes pueden encontrar un proyecto ambiental con un paso a paso para la actualización de los proyectos que van a continuar en el plan de acción del 2016, del 2020-2023. Entonces, es como esto, espero que puedan utilizarlo, espero que les sea de verdad útil para ustedes, que es lo que se busca desde mi alcance. Siempre busco servir, ayudar, espero hacerme entender y no dejarlos dormir. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier cosita igual me pueden buscar en el Instagram, estoy como Yolima Lemos, en el Facebook o mi correo personal que es yolimalemosrestrepo@gmail.com me pueden molestar. A todos los amigos de Corpo Caldas o de Caldas que consulten el video con el mayor de los gustos. Estoy para servirles.